Mi nombre es Homero Carvalho, escritor boliviano. Quiero hablarles de una persona que es muy especial para mí y muy especial para la literatura boliviana. Estoy hablando de Eliana Sosa Martínez, a quien conocí en las redes sociales, en el Facebook para ser exacto. Un día entré a su muro y empecé a leer los textos que ella iba subiendo y me gustaron, así que tomé contacto con ella, le escribí, le dije que me gustaban mucho los cuentos que subía a su muro. De esa manera empezamos una bonita relación de amistad que se mantiene hasta el día de hoy. Un buen día le dije que ya era hora de que publicara un libro, que yo creía que ella era una buena escritora. De hecho, yo pienso que Eliana es una de mis mayores apuestas en la narrativa boliviana. Creo que es una escritora con mucho futuro, que trabaja los textos con gran intensidad, es muy responsable en cada uno de sus textos, porque trabaja la palabra hasta hallarle el sentido más profundo a cada una de ellas, y cuando las junta en un cuento, en un microcuento, pues el resultado es realmente mágico y prodigioso. Creo que su libro, Seres sin Sombra, es uno de los mejores que se han publicado en Bolivia en los últimos años, porque muestra una nueva narrativa. La de Eliana es una narrativa vigorosa, poderosa, que tiene que ver con un tema que todavía no se había explotado mucho en Bolivia, que es el género del terror. Eliana en la actualidad está en varias antologías de microcuento y de cuento, y sin duda alguna pues es una gran escritora. Quiero felicitarla en su cumpleaños y pues desearle que siga adelante, que sin duda alguna va a ocupar un papel importantísimo en nuestra literatura. Felicidades, querida Eliana. Hola, eh, este video es para celebrar un día muy importante, como es cada año de cumpleaños, que implican una creación y una renovación. Entonces, para Eliana Martínez Sosa, mi saludo y la lectura de un microrrelato de ella, de Eliana, que se llama Padre. Ya hoy día nos animamos a ironizar con esta figura tan sacralizada, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa en este padre, ¿no? En este micro. Hoy, más que nunca, todo le recordaba al hombre que le dio vida. Ni siquiera podía pronunciar la palabra padre. Nunca lo fue, por lo menos para ella. Sí, para sus 5 hermanastros. Se odiaba al recordar cómo de pequeña imaginaba que él la rescataría de su miseria. La última vez que lo vio, ya era un anciano que no podía caminar y aún ahí la hirió reprochando su olvido, como todas las veces que tenían contacto. ¿Por qué lo seguía admitiendo en su vida? En el fondo, era porque tenía la esperanza de ser amada y aceptada por aquel hombre. Por eso, cuando logró convertirse en lo que él siempre soñó ser, lo llamó. Escuchó su tos seca que no lo dejaba hablar. Mejor, se dijo. Le restregó su triunfo como escritora, sus premios, los viajes. Disfrutó el último sollozo al otro lado del teléfono. Colgó. Nunca más supo de él hasta que hoy leyó el obituario de su muerte. En conmemoración, decidió escribir un cuento en tercera persona sobre un padre y una hija. Gracias, Eliana.
de encuentros y desencuentros, te busqué. Te busqué por todas partes, en cada aroma de la casa, en cada sabor a café recién hecho, en cada piel tibia de fin de semana y en cada gemido voluptuoso de una noche cualquiera. Después de una larga y penosa resignación, te encontré en mis ojos llorosos, cuando por fin tuve el valor de enfrentarme a un espejo. De Seres sin sombra, Transfiguración. Despertó espantado por aquella pesadilla. No podía recordarla, pero le costaba respirar y sentía el miedo incrustado en sus entrañas. Trató de volver a dormir. No pudo. Vio el amanecer y sintió que algo había cambiado en su espíritu. Se levantó y al intentar prepararse café y alcanzar el azucarero, no fue necesario estirar la mano. Este voló hacia él. Dio un salto atrás. No podía creerlo. Intentó lo mismo con la cucharilla y funcionó. Todo el día estuvo haciendo trucos en su cuarto de universitario. En los siguientes días fue descubriendo más poderes de los que solo había soñado, como levitar y el más impresionante, la invisibilidad. Estaba tan extasiado con sus nuevas habilidades que ni se dio cuenta que pasó 2 días sin comer ni dormir, encerrado en su cuarto. Al estar consciente de esto, se sintió cansado y cerró los ojos, apenas por un instante. Al abrirlos estaba en un lugar desconocido, con todos sus allegados sentados a su alrededor. Quiso contarles sobre sus poderes, pero nadie lo veía, ni escuchaba, solo hablaban en voz baja, y su familia lloraba frente a una foto suya, situada delante de un féretro. Querida Eliana, feliz cumpleaños, larga vida para ti y bueno, que la palabra literaria te acompañe siempre. En este día quiero dedicarte como una forma de regalo de cumpleaños este texto que escribí para ti hace algunos meses y que surge precisamente de mi observación y mi percepción sobre ti. El texto se titula Achirana, a Eliana Sosa. Posee una belleza indígena, ojos francos y sonrisa que esbozan la plenitud de los años contados y la certeza de quien sabe por qué y para qué vive. Quizás deba llamarse Ama Cusi, porque proyecta con alegría. Escribe diariamente, o al menos eso intenta. Hace de cada día una jornada en casa, con niños, esposo y tareas cotidianas, pero siempre atendiendo a la palabra, a la belleza del gesto lírico. Podría llamarse Illa Uma. Tiene energía y es muy productiva. Todo en ella indica felicidad. Sin embargo, le siento una tristeza oculta, quizás sanada, pero la infancia a veces traiciona. Una niña que llora por la exigencia y la dureza de la madre. Hace de ella una mujer fuerte, pero también forja en su espíritu la sensibilidad que se reflejará en palabras años más tarde. Tal vez por eso ha debido llamarse Kilkak, porque sabe y le gusta escribir. Achirana es así como quiero llamarla. Como este nombre, es ella una ofrenda de agradecimiento y buenos sentimientos. Achirana construye en su existencia diaria el espacio para la hoja en blanco, mientras atiende y escucha, dispuesta y amorosamente, las palabras de sus semejantes. Feliz cumpleaños, querida Eliana. Ochenta palabras. El único camino para dar la vuelta al mundo es a través de las palabras, no de una, dos
o 3 o 20 o 50, sino de 80. ¿Por qué la precisión? Porque este número es cabalístico. Desde el Polo Norte y sus pingüinos, pasando Ecuador y sus montañas, hasta resbalar por el Polo Sur y subir nuevamente. Rozar la mitad del mundo regresando al frío norte. En este largo viaje e intenso necesitamos tan solo 80 palabras. Al final de cada día, y después de hacer todo lo que hacen, se acuestan, intentan apagar el celular, apoyar la cabeza en la almohada, cerrar los ojos y así progresivamente van volviendo a hacer lo que tanto soñaron. La ley de unidad. El guajojó no canta, llora. Se escucha por las noches ahogando el silencio de la selva boliviana. Dicen que es de mal agüero, que alguien muere cuando su angustioso chillido viaja hasta los pueblos. Yo sé que es el llamado a hacerse uno con él, con los árboles y con la tierra, porque ahora mi brazo es la rama en la que se para a lamentarse. Yo creo que en los escritos de Eliana siempre encuentro ante todo mucha claridad. Sin embargo, en cada frase se está gestando una sorpresa que viene más adelante. No hay artificios ni adornos innecesarios. Aún así, hay poesía que contienen muchas de sus narraciones breves. Creo que sus escritos, sobre todo las minificciones, logran conectar al lector, es decir, conmoverlo y dejarlo encandilado por cierto asombro, y en algunas el desencanto al estrellarse contra la realidad, esta realidad que no siempre es la más prometedora. Eliana dice que lleva escribiendo unos pocos años, pero en realidad parecen bastantes. Yo creería que todos. Hola, hola, muchas felicidades, Diana. Espero que cumplas muchos años más llenos de escritura, que sigamos compartiendo en el taller. Me gusta mucho cómo escribes, me gusta mucho aprender de ti. Te aprecio mucho y espero que se sigan armando proyectos y que sigamos con las letras en común. Voy a hablarles de la edición Seres sin Sombra de la escritora Eliana Sosa, la cual fue editada por la editorial Electrodependiente Cartonera y forma parte de la colección narrativa, publicada en octubre de 2019 en Cochabamba, Bolivia. Tiene un prólogo escrito por el escritor Homero Carvalho Oliva, quien nos dice: la intensidad de las narraciones de Eliana, los temas y sus argumentos nos producen inquietud y temor, y eso es porque la autora ha logrado imprimirle una atmósfera muy especial que se condensa bajo el hilo conductor del horror y o el terror, que no son lo mismo pero que pueden relacionarse. El libro está dividido en dos partes en las que se mezclan los cuentos que nos producen un miedo primigenio con una sensación de pánico ante lo sobrenatural y lo desconocido. En Seres sin Sombra de Eliana Sosa, acompañamos a la autora por atmósferas que funden a los vivos con los muertos. A veces, como en Nadie escuchaba mis gritos, la gente ignora los lamentos de mujeres vivas y buscan su voz cuando están muertas.
para intervenir con un Dios que no escucha a ninguno. Nos dice en el cuento, la creencia de concederles pedidos está muy lejos de mis manos y si pudiera hacerlo, haría que mis hijos sean felices y tengan prosperidad y que el cuerpo de Julián se pudriera mientras esté vivo. Nos dice la protagonista de la historia. Los seres sin sombra, dueños de las calles, reclaman su territorio y cobran derecho a piso con la vida. Siembran terror entre los activos. Morir es el rito de iniciación para formar parte de ellos. Lo importante es la existencia, el carnaval, la fiesta y continuar eternamente en ella. Los sin sombra recuerdan la fiesta y los excesos como un lugar para descargar la energía de sus habitantes, para sopesar las penas, para ignorar que existen seres que organizados siembran terror entre las personas y crecen su número de integrantes a la fuerza. Las historias alojan una carga de violencia que la autora matiza según lo requiere el cuento con el tono sereno de quien es golpeada en la cabeza con una piedra, con el valemadrismo de quien es macheteado y despedazado. Podemos seguir adelante sin teñirnos de rojo. A diferencia de la serie de cuentos presentados en el resto del libro, donde los seres incorpóreos son caracterizados por causar dolor y pesar, uno que otro causa esperanza, en Oscuro Deseo, nuestro ser de sombra es capaz de brindar placeres sexuales a nuestra protagonista. El personaje secundario lleva a lo literal el estereotipo de artista muerto de hambre, pero que seguirá gozando de su disciplina eternamente, incapaz de comprometerse con nada más que con su arte. Eliana nos conduce por el principio del placer femenino mediante un rodeo de la realidad. En la historia, la protagonista encuentra pulsiones parciales reprimidas y aspiraciones pulsionales que entran en contradicción y que satisface mediante caminos colaterales. La protagonista juega al forda con el ser de sombra en ese mundo de simbolización al que Eliana nos invita en esos momentos de ausencia del sujeto de pasión. La protagonista de la historia vive y él crea para llenar ese lugar vacío. Nuevamente, la estructuración psíquica potencia este cuento. A su vez, vuelve erótico el ejercicio del arte, transmuta la satisfacción de las pulsiones en un cuadro y en una historia oculta en la oscuridad, oculta y gozosa. Entre las historias nos encontramos transfiguración, microrrelato que con la misma eficacia produce angustia en quien lo lee, puesto que recorre las atmósferas de la dimensión donde las almas habitan. Mi cárcel es un cuento dialogado de suma tristeza, donde la autora no necesita describirnos atmósferas ni a sus personajes, salvo uno que otro elemento. El diálogo nos va riñendo de la soledad, de la ausencia, de la vitalidad en el personaje central y nos muestra que la cárcel puede no tener barrotes ni celadores. En la voz de Roberto, gracias al suspenso y al terror, podemos entrar en los terrenos inexplorados y oscuros de la maternidad de una mujer que se agota, María. Observamos la transformación física de María, que poco a poco es devorada por alucinaciones y la locura. ¿Son alucinaciones y locura? Casi podemos sentir la presencia demoníaca que la obliga a cometer actos atroces. Lo siniestro, lo ominoso, lo unheimlich de su cuento, ¿qué es realidad? ¿Qué voces son mentira? Lo cierto es que en el fondo vemos la soledad y el abandono de una madre que tiene que lidiar con su salud mental mientras sigue adelante. Eliana domina el tema de lo siniestro. Inquirimos qué causa horror y angustia en sus cuentos. Entonces, además de disfrutar de su prosa, buscamos los mecanismos psíquicos que nos causan esa sensación.
El sustrato simbólico de sus cuentos y su dominio permiten que lo familiar, lo agradable y confiable se sienta ajeno, clandestino y oculto. Nace la duda en su personaje y en nosotras lectoras si es realmente Roberto, un demonio que posee al niño, una figura de aspecto humanoide, una salida a las pesadillas. Las siguientes noches, nos dice la autora, aquella voz fue poseyendo de nuevo a Roberto y exigiendo una salida a su problema. En sus pesadillas, que eran frecuentes, la torturaban los gritos de sus hijos mezclados con los maullidos de los gatos. Es el narcisismo primario de María, un ominoso anunciador de la muerte a medida que se desarrolla el yo y la conciencia moral de que las mujeres tienen de manera natural un instinto materno que María no siente y para defenderse quizás proyecta sus deseos y temores en alguien más, en alguien que posee a Roberto. La figuración literaria en la voz de Roberto nos permite dudar sobre qué es la realidad y qué no. Hay en toda la propuesta de Eliana Sosa una visión crítica de la sociedad envuelta en atmósferas cotidianas y transitadas por cada una de nosotras, en donde descubrimos que estamos a punto de entrar en la comparsa de seres de sombras, que somos seres de sombras, pero incluso en ese lugar existir es carnaval, carajo.